Ediciones de la Universidad Católica de Salta está presentando un ciclo que es Eucasa y sus autores. Por eso, la directora de Ediciones Universidad Católica de Salta, Rosana Caramela, nos va a explicar un poco en qué consiste esta idea, cómo nació y cómo se empieza a desarrollar y se va a seguir desarrollando. Buenos días, Rosana. Un gusto tenerte en este diálogo. ¿Nos explicas un poquito cómo es el tema de Eucasa y sus autores? Buenos días, Gerardo. Para nosotros también es un gusto poder comenzar con este ciclo y en este sentido quiero agradecer especialmente tu colaboración para el armado y para la estructuración de estas entrevistas. En principio, esta es una idea que surge del Vicerrectorado de Investigación con la finalidad concreta de dar difusión a todas las tareas que se hacen dentro de este vicerrectorado de la universidad y fundamentalmente los servicios que se ponen a disposición de los docentes, de los investigadores y del público en general, porque la editorial trabaja con material no solamente de docentes o investigadores de la universidad, sino gente desde afuera que accede a nuestras publicaciones a través de una solicitud, su evaluación y el acuerdo para la publicación. La idea es dar cabida a temáticas, a disciplinas diferentes que son justamente las que están en proceso o se acaban de terminar. En principio, el profesor Claudio Rama, especialista en educación superior, que es el que va a abrir este ciclo en la entrevista actual. Van a seguir otras temáticas y otros autores que todavía no están convocados, pero que sí están en programa, y es el derecho internacional por una parte, la música en un tercer término. Esta sería la primera parte del ciclo. La segunda parte del ciclo se irán incorporando textos y autores de los que se van terminando en sus ediciones en este proceso que empezó en el mes de febrero. ¿Cuáles son las etapas de la producción de un libro? Un libro es un bien cultural, pero parece que eso es un lugar de ensoñación, digamos, uno se pone a hacer libros y ya está, digamos, es cuestión de ponerse a hacer libros nada más, ¿no? Y no sé si es tan sencillo o cómo es. ¿Cuál es la etapa de producción de un libro? ¿Cómo se gesta la definición de que uno va a hacer un libro? La producción de un libro, desde el momento en que el libro se presenta ante la editorial. Hay todo un protocolo, un proceso que consiste en que se contactan con nosotros o miran la información a través del sitio web de la editorial y allí tienen las normas de presentación de los trabajos, tienen la ficha de solicitud, tienen incluso el formulario de evaluación a que va a ser sometido su texto. Entonces hace la presentación mandando, antes esto se hacía en papel, ahora directamente se manda vía internet, el archivo del libro. Pedimos que nos manden también un archivo en PDF para que sea la imagen estática de lo que el autor presenta, para que tengamos clara la idea de lo que el autor presenta, porque el Word es muy hábil, muy modificable. Y viene con su solicitud de publicación. A partir de ahí, nosotros iniciamos un proceso de evaluación interna del material, es decir, se consultan por lo menos 2 especialistas externos a la universidad que nos den su concepto, su idea de qué valores tiene ese material, tanto en cuanto a la disciplina de que se trata, como en cuanto a los destinatarios a los que va dirigido, como a el estado del arte en este momento, etc. Es decir, hay muchas cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de evaluar. Una vez que vienen las recomendaciones de publicación por parte de los evaluadores, entonces se inicia un proceso interno en la universidad que consiste en hacer un proyecto de producción del libro que contempla las distintas etapas de ese proceso y los costos que ese proceso va a tener. Entonces, se consideran la corrección del texto, que es sometido a corrección también por
correctores profesionales, el diseño del material de acuerdo a las características, a la disciplina y a las especificaciones inherentes al texto. Se pasa, se considera también el diseño de tapa, si va a ser solo EPUB o ebook, o sea, versión digital y versión papel. Nosotros, todas nuestras publicaciones se hacen en edición en soporte papel, pero también en soporte digital, salvo que el autor no desee entrar en la línea de la digitalización. Pero esto, Rosana, es cada vez menos posible, sí. ¿Cómo compite Ediciones Universidad Católica de Salta hoy en el mercado? Porque el mercado del libro también es una competencia comercial, hay que llegar a distribuidores, hay que llegar a cadenas, hay que hacer llegar ese producto que tanto esfuerzo ha demandado. ¿Cómo hacen en Eucasa y cómo está yendo esa tarea? La diversificación de los productos, de los canales, de distribución física, de distribución en digital, las acciones como esta, por ejemplo, de difundir lo que se hace, el trato al autor, el trato que recibe el autor dentro de la editorial, la responsabilidad que se pone en el procesamiento de su trabajo, acompañarlo, aceptar sus sugerencias, explicarle cuando esas sugerencias no son convenientes, es decir, es todo un proceso muy de cerca que termina en la producción del libro. Se tienen en cuenta todos los aspectos, desde el aspecto de la calidad del material, de la tapa, del papel que se utiliza, el formato, la amigabilidad con el lector, es decir, todos estos elementos son elementos que se deben tener en cuenta a la hora de posicionar el producto libro dentro del mercado. Cuando vamos a la parte digital, que no solamente se trate de un PDF que se coloca en una página, sino que se logra generar un EPUB, es decir, un libro electrónico de verdad, no una página estática de PDF, un libro electrónico que es posible de leer, factible de leer en cualquier dispositivo, en una tablet, en un teléfono. Eso es un EPUB. Y después conseguir los distribuidores digitales que colocan los libros en bibliotecas, en librerías especializadas o librerías generales a lo largo y ancho del mundo, porque estamos hablando de distribuidores de material de contenido digital, es decir, ahí ya se borran totalmente las fronteras, se borran los límites, y el único límite que puede quedar es el del lenguaje, el idioma, nada más. Rosana, yendo al mercado y a la ocupación del mercado, ¿cómo ha estado la producción en el último año, digamos, tomando mayo a mayo, o tomando, porque a lo mejor la producción de libros no tiene una fecha muy demarcada, digamos, el proceso es muy extenso, por lo que contaba al principio? Me imagino que debe llevar bastante tiempo definir un producto, un libro nuevo. Entonces, ¿cómo ha estado funcionando la producción de Eucasa? ¿Cuántos títulos? ¿Qué tienen ahora en proceso? El año pasado, durante el periodo febrero-diciembre, nosotros hemos publicado 19 títulos, más tenemos 4 revistas científicas, más tuvimos también la creación del portal de publicaciones científicas de la Universidad Católica, es decir, todo ese trabajo fue desarrollado por el equipo editorial. Este año, contrariamente a lo que uno podría imaginar, que la pandemia, que la falta de posibilidades, etcétera, no sé si justamente por eso todo el mundo recurre a la publicación y hay un exceso de solicitud de publicación. Llevamos terminados 8 títulos, de los cuales 4 son novedades y 4 son reediciones. Y además estamos procesando alrededor de 20 títulos para continuar a lo largo del año. Es largo el proceso, es cierto, pero hay un trabajo sostenido que se lleva adelante con muchas tareas que se tercerizan. Hay tareas que se hacen al interior, o sea, todo lo que es la decisión editorial, el proceso, el proyecto, etcétera, pero tareas de corrección, de diseño, de impresión que se hacen fuera.
Las novedades son un texto de la doctora María Eugenia Pereira, el abordaje judicial integral de la violencia familiar. Esto es producto de un proyecto de investigación que se desarrolló dentro de la universidad. La doctora María Cristina Garros Martínez y Elizabeth Zafar compilan un libro que lleva como título Agua Segura como Derecho Humano, que toca la cuestión del agua, el ambiente y el derecho al agua limpia, al agua pura, abordado desde una perspectiva interdisciplinar, sumamente interesante. Participan investigadores no solamente de Salta y Argentina, sino también de fuera del país. El doctor Martín Cabrera Mirazú, escribe un texto que tiene un larguísimo título, pero tiene que ver con la solución de controversias en el derecho del mar dentro de la Convención de las Naciones Unidas. Y las arquitectas Gabriela Poliotto y Gabriela Reyes escriben un manual que llaman Bitácora de Cátedra, que es para las cátedras de la carrera de arquitectura de la facultad, pero que además tiene posibilidad de difundirse en otras carreras de arquitectura del país. El libro se llama Ambiente y Arquitectura. Te agradezco nuevamente, Gerardo, tu acompañamiento en este proyecto, que auguro que será interesante y que será bueno y que convocará a nuevos autores, es decir, mostrar la relación de la editorial con sus autores es un punto de partida para conseguir nuevos amigos entre los autores. ¿Cuándo se inicia su vínculo con la Universidad Católica de Salta y con la editorial de la Universidad Católica de Salta? Porque evidentemente hay un buen vínculo, se han publicado muchos títulos suyos, creo que está otro libro suyo en impresión para salir dentro de poco. ¿Cuándo se inicia este vínculo? Sí, digamos yo, en el año, ahora 2 o 3 años, entro más en contacto con la Universidad Católica, que me plantean una asesoría, una asistencia técnica. En este contexto yo tenía una enorme producción de libros, pero había hecho un modelo de distribución que era acuerdos con países, acuerdos con universidades, país a país, y prácticamente libros en formato abierto tenía muy poco. Y ahí en la conversación que tuvimos con la Universidad Católica, lo que se planteó es, bueno, y a mí me interesaba, un escenario de ingresar al mundo de las apps, en Google Play, en Amazon y en una lógica digital. Ahí hicimos el acuerdo. El primer fue un título que había sido la base de un informe que hice para la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO, que se hizo en Córdoba, Argentina, en 2018. Fue el primer título que sacamos con la Universidad Católica. Después era un inédito, también se hizo una edición en papel, pero mi elemento central era la producción para un mercado más amplio y para una circulación a través de las formas nuevas de acceso a través de plataformas. Después editamos un segundo libro, que es el libro sobre la virtualización de la educación superior. Es una reedición de un libro anterior, ajustado, actualizado, revisado y corregido, que fue el segundo, que coincidió el año pasado con un congreso que hizo la Universidad Católica de Salta sobre todo el tema de la educación a distancia y la educación virtual, y en ese congreso se presentó este segundo libro. Un tercer libro, que es un libro que se ha editado en varios países, ediciones muy pequeñas, un libro muy grueso, que fue un proyecto de investigación que hice para la Fulbright, y también fue una tesis doctoral que hice en la Universidad de Buenos Aires, donde hice un doctorado en Derecho. Y es un libro sobre perspectivas y prospectivas de la educación a distancia, de la educación en general, de la educación superior en general, y dentro de este contexto hacia donde se están moviendo las tendencias, que está muy, muy vigente y que efectivamente ahora estamos produciendo. Es un libro que es un hito, en todo caso, en mi investigación, un libro bastante grueso, que marca los escenarios de las tendencias y los marcos prospectivos de la análisis metodológico sobre la visión del futuro. ¿Se han cumplido, Claudio, con la editorial de la Universidad Católica sus expectativas respecto del lugar donde usted quería llegar con sus textos, esta alternativa del libro digital?
la llegada a los grandes distribuidores digitales? Digamos, yo creo que ha sido un buen escenario de alianza y de camino conjunto en un área que también es nueva para la universidad y para el sistema. Hoy el ámbito de la distribución de los libros no es meramente alguna plataforma, Google Play, sino que hay pluralidad de plataformas, con pluralidad de contratos y de acuerdos. Hay también intermediarios que hacen la distribución y eso es un área que la propia Educasa ha ido avanzando con acuerdos, con distribuidores que colocan, y estamos viendo la conformación de un gran sistema de acceso y distribución a través de escenarios virtuales. ¿Cómo es su primer vínculo con el libro? ¿Cuál fue su primer contacto en la familia, en el estudio? ¿Cómo recuerda usted que ha sido su primer vínculo con el libro? Bueno, es un vínculo muy pequeño. Mi padre y mi madre son intelectuales, mi padre ya falleció, mi madre es una poeta, en mi casa había muchísimos libros. De pequeño inclusive soñaba tener que mis padres tuvieran un bar, un café y no tantos libros. Además, papá tenía una librería y una editorial, entonces permanentemente estaba allí. Muchas veces de pequeño inclusive trabajé en la editorial vendiendo libros o arreglando el depósito. O sea que desde muy pequeño, y además veía a mis padres publicar libros. Ambos han sido bastante fructíferos, uno, el papá en la crítica y la ensayística literaria latinoamericana, y mamá como poeta, pero también ha sido profesora y ensayista en literatura. Por lo tanto, vivir un mundo tanto editorial, de publicaciones, como también en un mundo de reflexión y de publicaciones periódicas en diarios, en revistas y en libros. O sea, de alguna forma lo que hago es mantengo casi una huella que me dejó la familia y que ha marcado también no solo mis padres, sino también mis tíos y mucha parte de la familia que se ha dedicado siempre o en una parte de ella, a la reflexión, la investigación sobre temas específicamente de la sociedad latinoamericana. ¿Hay algún texto entre tantos que haya visto? Porque si se crió entre libros que lo haya impactado de una manera particular. Digamos, de pequeño me dieron, permanentemente me estaban dando libros mis padres de literatura, pensando que yo tenía que dedicarme a la literatura. Y efectivamente leí, sobre todo creo que más leí en los años 60, o sea que ya tendría 10 años. Mucha literatura norteamericana, García Márquez, ese tipo de cosas. Pero en todo caso, mi huella no fue una huella posterior del campo literario, sino más del campo ensayístico. Por lo tanto, de alguna forma, la reflexión que a mí me toca es que mis padres quisieron o consideraron más pertinente darme mucha más literatura y prácticamente me daban libros que efectivamente yo leía, pero sin mucho tampoco interés. Creo que mi madre encontró una serie, que es una serie de aquellos libros amarillos, que era de la colección Salgari, de la colección de libros infantiles, juveniles, que era de Mike Mars, que era un libro sobre temas de ciencia ficción. Recuerdo mucho haber leído una serie de varios libros, Mike Mars en el espacio, Mike Mars en Cabo Cañaveral, Mike Mars en el X-15, o sea, y de alguna forma eso también me dio un enorme placer desde pequeño, desde siempre, en tema de la ciencia ficción. Pero en todo caso, mi huella de la ensayística, yo creo que no empezó en mi infancia, sino empezó en Venezuela. En Venezuela yo me reciencé, me instalé en Venezuela en 1985, cuando la dictadura uruguaya. Ahí yo pasé a empezar a estudiar arquitectura, pasé a sociología y después a economía. Y ahí sí me hice mucho más atento a los temas sociológicos, a los temas sociales, a los temas económicos, a los temas educativos. Y de hecho, la huella más fuerte que tengo es en la ensayista. Yo no soy un creador literario y en ese sentido podría decir que toda la formación infantil que me dieron o juvenil que me dieron mi padre no fue lo que hoy alimenta mi vida cotidiana, que es más en el campo de la ensayística. Claudio,
Lo llevo un poquito al tema suyo de estos días, que yo creo que debe estar recibiendo muchas consultas, obviamente, de todos los países de Latinoamérica con el tema de la educación virtual, porque la pandemia. ¿Usted qué análisis hace, digamos así, lo más breve que pueda, de este contexto que estamos viviendo? ¿La educación en línea alcanzó su máximo potencial por estas semanas, por estos meses, y está bien, o es de mala calidad, o es de calidad relativa, o es baja, o no cumplió las expectativas? Yo creo que, digamos, cuando desaparece la educación presencial y hay un corrimiento enorme hacia la educación a distancia, esta nueva educación a distancia para muchos proveedores todavía es una educación de emergencia, podríamos decir. Algunos llaman el corona teaching, ¿no? La enseñanza de la corona. Y de hecho, se estaba entrando en formas de educación a distancia que no siempre tienen los niveles y los estándares correspondientes. La educación a distancia es más compleja que la educación presencial. La educación presencial tiene su complejidad. No es meramente colocar un profesor en determinado lugar físico, determinado desarrollo de currículo, a determinado horario y con un determinado currículo, sino que tiene también su complejidad el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la tecnología presencial. La educación virtual no es meramente una plataforma, un recurso de aprendizaje virtual, un profesor competente en la materia, sino que tiene formas de seguimiento de un ecosistema, de estructuración del currículum, de pedagogía diferenciada, de desarrollo de aplicaciones informáticas para todo el tema de adquisición de competencias. Es otra característica que las instituciones que lo tienen años desarrollando, como la Católica de Salta u otras en este mundo, han ido construyendo un modelo y unas características. Por lo tanto, yo creo que muchos de los estudiantes que han salido de la presencial no han podido ingresar y continuar sus estudios porque no está bien hecha. Algunos sí han podido y las instituciones se están ajustando. Es una educación de emergencia. Una educación de emergencia que funciona más o menos y hay modalidades y prácticas para la educación superior, pero no para la educación media y básica, que no tenía inclusive modelos alternativos relativamente consolidados y un paradigma pedagógico y organizativo correspondiente. Yo creo que esto va a aumentar un poco la cercanía a la educación a distancia, que ya venía creciendo. Esto es formas del teletrabajo docente, formas de la gestión institucional en red, formas del aprendizaje virtual, sistemas de simuladores más complejos para la adquisición de prácticas o hibrideces que mantienen una nueva forma de organización de lo presencial con lo virtual. Creo que, como todos los procesos de crisis o de caos, que es un poco esto, hay una recomposición enorme y va a ser un desarrollo futuro de la educación virtual más sólida, va a también mejorar la educación virtual y también va a cambiar la educación presencial. La educación presencial sí estaba mucho más agotada en términos de unos paradigmas y unos modelos ya prácticamente obsoletos, donde los estudiantes sentían que se le estaban repitiendo cosas que estaban en cualquier YouTube y que de alguna forma esto va a obligar también a cuáles son los contenidos que son meramente informacionales, que pueden ser transferidos bajo otra forma, y cuáles son los contenidos que contribuyen a la adquisición de competencias y por lo tanto requieren unas habilidades, unas destrezas que se adquieren a través de formas participativas, colaborativas. Muchas gracias a ti, Gerardo, fue un gran gusto y felicito a ustedes por el trabajo y hoy estamos ya entrando en un escenario nuevo y esta iniciativa que tuvieron, los felicito porque de alguna forma es poner el mantenimiento de canales de marketing y de difusión de la vida editorial en forma más activa, así como las producciones para las redes globales, también la difusión. Y los invito a las personas que estén aquí participando que vayan al Google Play o vayan a la página de Amazon y puedan revisar, descargar y comprar. Hoy los precios son realmente muy baratos. Lo que es los dos libros sobre la educación virtual y a distancia. Uno es un diagnóstico de la Asociación de América Latina, que muestra también todos los temas del derecho digital, que hoy aparece claramente. Yo creo que ahí fue un avance en ese estudio de plantear ya hace 2 o 3 años el tema de cada vez más el tema de la educación como un derecho, que es mucho más
democrático que el derecho presencial. Y el segundo libro, que es La educación virtual, que muestra una panorámica global de la economía de la educación virtual, de los modelos de desarrollo, de la pedagogía, de la forma en la cual se accede para las personas con discapacidad, de las características que tiene estos modelos, y permite una visión completa, bastante amplia, creo yo, sobre esta nueva modalidad, que es la modalidad que representa y expresa lo que es la sociedad digital, que hoy y para el futuro mucho más mueve el mundo. Claudio, gracias de nuevo y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias a ti. Hasta luego.